Bienvenidos a nuestro resumen de la lección de escuela sabática. Es la lección número 2 y se titula Amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Esta semana repasamos el versículo para memorizar, que fue Isaías 41:10, y dice: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué lindo texto, familia. ¿Por qué es necesario recordar este texto en esta lección de escuela sabática? Porque Satanás odia a los fieles de Dios. ¿Por qué es importante tener en consideración este texto bíblico? Porque Satanás odia a los hijos fieles de Dios. Por eso es necesario recordar este texto, que en medio de las tribulaciones, que en medio del dolor, que en medio de las desgracias, Satanás intenta decirte que Dios se ha olvidado de ti. Satanás intenta decirte que Dios se olvida de ti, que Dios está contigo solo en las buenas, que Dios está contigo solo cuando te va bien, que Dios está contigo solo cuando tú sonríes, solo cuando tú estás feliz. La estrategia de Satanás consiste en que tú y yo podamos dudar del amor sublime y supremo de parte de Jehová nuestro Dios. Esta semana nosotros aprendimos, observamos la estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. También vimos, familia, que lo que Satanás no logra por la fuerza, por la persecución, por la condenación de muerte, por la condena de muerte de los fieles de Dios, Satanás lo logra por la transigencia. Satanás lo logra por la transigencia. En la primera sección de el domingo, el título es Un Salvador con el corazón roto. Un Salvador con el corazón roto. Los textos de Lucas 19, 41 al 44, Mateo 23, 37 al 38 y Juan 5, 40 nos describen de qué manera, familia, de qué manera Dios siempre se preocupó por su pueblo. De qué manera Dios se preocupaba por el pueblo judío. Dice la Biblia: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo quise juntar a ti, juntar a tus hijos debajo de mis alas, debajo de mi protección, como una gallina resguarda y protege a sus polluelos? Jerusalén, si tú supieras el día, la hora en que tú te encuentras, tú vendrías a mí. Si tú supieras la situación, la circunstancia en la que tú te encuentras, tú vendrías a mí. Mi familia, el amor sublime, extraordinario de Dios en nuestro favor. Si tú supieras la circunstancia en la que tú te encuentras, cuando Jesús dice, si tú supieras la circunstancia en la que tú te encuentras, está pensando en la destrucción que pronto vendría sobre el pueblo judío en el año 70. Jerusalén iba a ser destruida por completo. ¿Saben, familia, que hasta ese momento, antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, Dios protegía a el pueblo de Jerusalén como nación? Como nación Dios los había elegido, como nación Dios los había elegido. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, en ese momento Jerusalén como nación fue olvidada, fue abandonada. Dios iba a empezar a cuidar a los fieles de Dios que lo aceptaran, pero como nación Dios los rechazaba. El año 70 fue el año culminante de destrucción para los habitantes de Jerusalén, para los habitantes de Jerusalén. Es increíble
cómo Jesús había intentado todo para redimir al pueblo judío. Jesús lo intentó todo para redimir al pueblo judío. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, a lo que era suyo vino, y lo suyo y los suyos no lo recibieron. Vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. Con razón Jesús se puso a llorar frente a Jerusalén, porque Él vino para rescatar a esas personas, para que lo aceptaran como su único y suficiente Salvador. Y sin embargo, no lo aceptaron como su Salvador. No lo aceptaron como su Salvador. Mi familia, qué interesante punto. Tenemos aquí un Salvador con el corazón roto. Un Salvador con el corazón roto. Y aquí aprendemos una estrategia de Satanás. Dice nuestra lección de escuela sabática, Satanás se deleita en la guerra porque despierta las peores pasiones del corazón humano. Satanás se deleita en la guerra porque despierta las peores pasiones del corazón humano. A lo largo de los siglos ha sido su propósito engañar y destruir para luego culpar a Dios de sus malas acciones. Dios se deleita que a ti te vaya, perdón, Satanás se deleita que a ti te vaya mal. Satanás se deleita que a ti te vaya mal en el trabajo, en el negocio, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Satanás se deleita que te vaya mal en esta vida, porque él sabe que luego tú le vas a echar la culpa a Dios. Porque luego Satanás sabe que tú vas a decir que Dios es el culpable. Porque Satanás sabe que luego tú vas a decir, vas a levantar la mirada al cielo y vas a decir, pero si yo soy fiel a Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero si yo soy fiel a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Satanás sabe muy bien, mi familia. Satanás conoce bien el corazón humano. Satanás conoce que nuestro corazón es voluble, es sensible. Y frente a las situaciones adversas, lo primero que nosotros pensamos es en echarle la culpa a Dios. O sea, ¿de qué sirve que tú le seas fiel a Dios si te va mal? ¿De qué sirve que le seas fiel a Dios si te va mal? Si no prosperas en el negocio, si no prosperas en el trabajo, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Ese es el asunto. Por lo tanto, mi familia, en el corazón de Jesús, el corazón de Jesús está triste porque el pueblo por el que Él vino a morir, ese pueblo judío, lo ha rechazado por completo como Mesías. Lo rechazó por completo como Mesías. Cuando Pilato les puso que eligieran entre Jesús y Barrabás, ellos eligieron a Barrabás. Y Pilato les dice, ¿y qué voy a hacer con su rey? Y los judíos dijeron, no tenemos otro rey sino al César. No tenemos otro rey sino César. En ese momento la nación judía estaba condenada para siempre. A Dios le dolió el corazón al ver que vino a lo que era suyo y los suyos no le recibieron. En la sección del día lunes, cristianos salvaguardados providencialmente. Aquí nosotros recordamos un punto importantísimo, un punto elemental. ¿Qué aprendimos aquí en la sección del día lunes? La destrucción llegó. La destrucción llegó. La desgracia llegó para Jerusalén. Les dije que como nación, Jerusalén había sido olvidada, había sido rechazada. Como nación, Jerusalén había sido rechazada. Pero había personas fieles en Jerusalén en el año 70. Y Dios los protegió. Y Dios los salvaguardó de manera extraordinaria. Los soldados del ejército romano llegaron para rodear Jerusalén y poder destruirla. Pero de la nada, dice la historia, de la nada el ejército romano salió, partió, dejó Jerusalén. En ese momento que el ejército romano salió,
los judíos salieron a perseguirlos. Todos los soldados judíos salieron persiguiendo a los romanos y obtuvieron una victoria. Sí, obtuvieron una victoria. Pero ¿saben qué, familia? ¿Saben qué? En ese momento no había ni enemigos romanos ni enemigos judíos para que los fieles de Dios pudieran escapar por su vida. Y todos los fieles de Dios que escaparon en ese momento, mientras los judíos salieron a perseguir a los romanos y mientras los soldados romanos salieron de Jerusalén, todos los que se escaparon, huyeron, ninguno, o sea, lo que quiero decir es que ninguno de los fieles de Dios necesitó morir porque Dios providencialmente los salvó, los protegió. Por eso el Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el versículo para memorizar de Isaías 41:10: no temas, no temas, no desmayes porque yo estoy contigo. No temas, no desmayes porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te fortalezco. Mi familia, les comentaba que la estrategia de Satanás es aprovechar tus momentos de sufrimiento, aprovechar tus momentos de miseria, aprovechar tus tristezas, aprovechar tu ansiedad y tu depresión para que tú culpes a Dios, para que tú culpes a Dios, para que tú digas: ¿de qué sirve que seamos fieles a Dios? Y mira, el negocio no prospera, salgo a vender mi producto y no vendo nada. Satanás se aprovecha de esos momentos tristes para echarle la culpa, para que tú le eches la culpa, para que tú le eches la culpa a Dios. Sin embargo, mi familia, a veces Dios decide salvar a los fieles, a veces Dios decide proteger a los fieles, pero no siempre ocurre eso, Entonces, ¿qué pasa? El libro de Hebreos capítulo 11, versículos 35 al 38 y Apocalipsis 2:10 nos dice que a veces es necesario que los fieles de Dios deban morir. A veces es necesario que los fieles de Dios tengan que morir. Pero aunque mueran, Jesús tiene el poder, el control de la muerte. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y los fieles de Dios a lo largo de la historia han decidido ofrendar su vida a Cristo Jesús. Han decidido ofrendar lo que son a Cristo Jesús. Porque para ellos es mejor perder la vida que negar a su Señor. Para los fieles de Dios siempre ha sido mejor perder su vida que negar a su Señor, aquel el que tanto los amó, aquel el que tanto los protegió. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jehová nuestro Dios. Dice el libro El conflicto de los siglos: vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. Vanos eran los esfuerzos de Satanás por destruir a la iglesia por medio de la violencia. ¿Por qué? ¿Por qué? La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando esos fieles protestantes caían en su puesto. Al contrario, triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. Bendito sea el nombre de Jehová nuestro Dios. Por eso en la sección del martes, fieles en medio de la persecución, recordamos que durante todas las edades del cristianismo, durante todas las edades que ha habido seres humanos, hay personas que han sido perseguidas, que han sido manipuladas, hay personas que han sufrido de todo en esta tierra, pero han decidido ser fieles a Jehová nuestro Dios. El primer mártir fue Abel, que por ser fieles a Dios, que por ser fiel a Dios, que por obedecer la orden de Dios, Caín mató a su hermano Abel. ¿Y por qué lo mató? Tan solo porque Abel decidió obedecer a Jehová nuestro Dios. O sea, si tú estás sufriendo, si tú estás pasando un momento difícil, si tú estás batallando con algo, si las cosas no te salen bien, permíteme decirte que tú no eres el único que ha pasado y que pasa estos momentos difíciles. Tú no eres el único, familia. Tú no eres el único.
hay más personas, hay más seres humanos, hay más cristianos que han decidido ser fieles a Dios igual que tú. Hay seres humanos, hay cristianos que han decidido ser fieles a Dios igual que tú, a pesar de su sufrimiento, a pesar de las desgracias. Es decir, si tú allá en el Estado de México, allá en Zumpango, allá en Cuba, allá en Nicaragua, allá en El Salvador, allá en Estados Unidos, donde tú te encuentres, si tú allá estás sufriendo, permíteme decirte algo. Aquí en las Chuapas, Veracruz, México, hay alguien que también sufre igual que tú. Si tú estás batallando allá, en otro país, permíteme decirte que también aquí en México hay personas que están batallando por ser fieles a Dios igual que tú. O sea, tú no eres el único que está sufriendo aquí en esta tierra por ser fiel a Dios. Hay muchos más que también, igual que tú, están sufriendo, están batallando. Si tú sufres allá en Zumpango, Estado de México, también en Villahermosa, Tabasco, también hay personas que sufren, que batallan, y todo porque son fieles a Dios. Todo porque son fieles a Dios. Por eso Hechos 2:41, Hechos 4:4, Hechos 5:42 y Hechos 8:1 al 8 nos describen que los fieles de Dios, los cristianos, están sufriendo persecución. ¿Y por qué están sufriendo persecución? Están sufriendo persecución por ser fieles a Dios. Insisto, tú puedes ser fiel a Dios a pesar de las circunstancias que estés pasando. O sea, tú allá en donde te encuentres, en Puebla, puedes estar sufriendo a causa de la persecución de Satanás contra ti. Pero tienes que considerar que habemos muchos en el mundo entero que también estamos sufriendo igual que tú. Habemos muchos en el mundo entero que también, al igual que tú, queremos desistir. Habemos muchos en el mundo entero que también, al igual que tú, queremos desistir. Pero Dios nos anima para seguir avanzando. Pero Dios nos anima para seguir avanzando. Por eso Satanás no logró nada con la persecución. No logró nada. Al contrario, no hubo rincón en esta tierra que con la persecución que inició Saulo de Tarso en Hechos 8:1 al 8, no hubo un cristiano que donde fuera no predicara la palabra de Dios. Sí, también allá en Sinaloa hay personas fieles a Dios, que al igual que otros allá en Cuba, que otros allá en Nicaragua, que otros en Argentina, que en Brasil, también batallan. Es decir, batallamos en Perú, batallamos aquí en México, pero vale la pena ser fiel a Dios. Por eso digo que la persecución solo logró que se abrieran más iglesias en todo lugar donde llegaban los perseguidos de parte de Dios. Por eso, mi familia, por eso, hoy más que nunca debemos mantenernos fieles en medio de la persecución. Hoy más que nunca debemos decidir ser fieles a Jehová nuestro Dios. Donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, decidamos ser fieles a Dios. Porque la persecución solo logró que la iglesia creciera exponencialmente y que donde quiera que había seres humanos se predicara la palabra de Dios. En la sección del día miércoles, asistencia a la comunidad. Asistencia a la comunidad. ¿Qué aprendemos aquí, familia? Aprendimos que la iglesia cristiana primitiva crecía no solo porque sus miembros predicaban el evangelio, sino porque los cristianos vivían el evangelio. Los cristianos, los creyentes, imitaban el ministerio de Cristo. Los cristianos imitaban el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos también enseñaban en la sinagoga, predicaban el evangelio, pero también sanaban toda enfermedad y toda dolencia. No importa, mi familia, no importa la circunstancia en que los mismos cristianos se encontraban. Ellos sin problema, estaban dispuestos a ayudar, a tenderle la mano a los de su comunidad.
Ellos estaban dispuestos a partir el pan por las casas. Ellos estaban dispuestos a tenderle la mano a aquellas personas que lo necesitaban. Entonces, el secreto para que tu iglesia pueda crecer, el secreto para que mi iglesia pueda crecer, ¿cuál es? Es no solamente predicar el evangelio, sino vivir el evangelio. Vivir el evangelio. Vivir el evangelio. Los cristianos vendían sus propiedades para ayudar, para tender la mano a aquel que lo necesitaba. Un servicio a la comunidad. Un servicio a la comunidad. Asistencia a la comunidad. Imitaban a Cristo Jesús. En la sección del día jueves, un legado de amor. Juan 13:35 y 1 de Juan 4:21 nos dice que la mejor forma que la gente nos identifique como sus discípulos es que nos amemos unos a otros. Hay un canto que inmediatamente vino a mi mente cuando yo leí este versículo. Es un canto que dice así: ¿cómo sabrán que el amor de Dios está en ti? ¿Cómo sabrán que el amor de Dios está en ti? Si nos amamos unos a otros. ¿Cómo sabrán las personas que el amor de Dios está en ti? Si nos amamos unos a otros. Otra vez, ¿cómo sabrán los seres humanos que el amor de Dios está en ti? Si nos amamos unos a otros. Mi familia, el amor es la mayor evidencia de que Dios está con nosotros. La lección de esta semana se titula Amor o Egoísmo. Por un lado, tenemos a un Dios que no escatimó nada, que Él no solo nos gritó desde el cielo: te amo María Eugenia, te amo Gina. Él no gritó solamente desde el cielo y dijo: te amo Perla, te amo Teresa, te amo Rosy, te amo Dora, te amo Abigail. No. Él no solo nos gritó desde el cielo que nos amaba. Él vino a demostrarlo en la cruz del Calvario que nos amaba. Él te ama, familia. Dios te ama. Lo demostró en la cruz del Calvario. El amor de Dios es un amor incondicional. Por eso la mayor evidencia de que tú y yo somos hijos de Dios y cristianos es que nos amemos unos a otros. Es que nos amemos unos a otros. Amor o egoísmo. Dios representa el amor. Satanás representa el egoísmo puro y completo. ¿Qué elegirás tú? Amar a Dios, ser fiel a Dios a pesar de todas las circunstancias y amar a los demás, o decidirás quedarte con Satanás, aceptar su carácter, el carácter de Satanás, que es el egoísmo. ¿Qué decisión tomarás tú? Esa es la cuestión. ¿Vas a amar a Dios? ¿Vas a amar a tu prójimo? ¿O te quedarás con Satanás y su egoísmo? Tú decides. Padre, gracias por tu palabra de esta semana. Gracias porque tú estás con nosotros. Te bendecimos. Te alabamos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque Satanás, con la persecución, nunca logró, ni lo va a lograr, que los hijos fieles de Dios nieguen a su Señor. Por eso hoy, más que nunca, queremos confirmar la decisión de ser fieles a ti. Bendícenos con tu Santo Espíritu. Bendícenos con tu Santo Espíritu. Bendícenos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mi familia, que mi Dios los bendiga en este día de actividades, que mi Dios los acompañe, que tengan un feliz sábado, que donde quiera que vayan puedan adorar, puedan cantar, puedan estar dispuestos a escuchar la voz de Jehová nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Soy su amigo Nemorio Machucho González y como siempre saben que les deseo lo mejor de lo mejor. Nos veremos mañana si Dios así lo permite.